Muy buenos días muchachos, vamos a empezar nuestro tema de hoy y quiero empezar este tema hablando un poco de la tercera ley de Newton, que muchas veces es conocida como ley de acción y reacción. Pero vamos a ver exactamente qué significa. Imaginemos que tenemos una raqueta de tenis y golpea una pelota. Entonces obviamente la pelota va a sentir una fuerza que vamos a llamar F, le voy a poner F PR. Déjenlo pongo bien. PR. Eso significa fuerza sobre la pelota debido a la raqueta. Bueno, la tercera ley de Newton establece que nunca existen fuerzas individuales, siempre aparecen en pares. Siempre que hay una fuerza es porque dos objetos están interaccionando y cada uno de ellos va a sentir la fuerza, quiera o no. Entonces, por ejemplo, si la pelota siente una fuerza, también la raqueta va a sentir una fuerza que voy a llamar FRP. Fíjense cómo los subíndices están al revés. Una es FRP, la otra es FPR. Bueno, la tercera ley de Newton dice que esas dos fuerzas son iguales. Ambos objetos van a sentir la misma fuerza. La diferencia es que van a estar en sentido opuesto. Una va a ser hacia abajo, otra hacia arriba, a la izquierda, derecha, etc. Y cada fuerza va a estar actuando sobre un objeto distinto. Matemáticamente esto lo puedo poner así. FRP es igual a menos FPR. El menos es por lo que les acabo de mencionar, de que son sentidos opuestos. Entonces ese menos es lo que indica eso. Entonces siempre que dos objetos están interaccionando por medio de alguna fuerza, existe una acción y una reacción, una sobre cada objeto. Una pregunta que se hace muy comúnmente es, ¿qué pasa cuando un automóvil que va en la carretera, aquí déjenlo dibujo bien, mejor. Bueno, un automóvil que va en una carretera, no sé, a unos 100 kilómetros por hora, se encuentra con una pequeña mosquita, un insecto o una mariposa, ¿no? Entonces, pues hay una colisión. Entonces la pregunta es, ¿quién siente más fuerza? ¿Quién siente más fuerza? Bueno, la respuesta la da la tercera ley de Newton. La mayoría de las personas contestan que la mariposa siente más fuerza, pues imagínense, está chocando contra un auto que es miles de veces más grande y más masivo. Entonces seguramente la mariposa siente más fuerza. Pero no, la respuesta no es así. Ambos objetos van a sentir la misma fuerza por la tercera ley de Newton. Solamente que esa fuerza a la mariposa pues sí la va a afectar muchísimo. Es una fuerza pequeña, pero es suficiente para pues destruir a la mariposa. Mientras que esa misma fuerza al auto no le hace nada. La diferencia de masas aquí es lo que cuenta mucho. A la mariposa le va mal, pero al auto le va bien. Pero la fuerza siempre es la misma. Entonces es acción y reacción. Otra pregunta que es así como a veces confusa es, si por ejemplo tengo una manzana que cae, como la que pues inspiró a Isaac Newton, sabemos que está actuando sobre ella la fuerza de gravedad. Hay una fuerza sobre la manzana. Esa fuerza podríamos decir que es la acción. Entonces, ¿cuál es la reacción a esa fuerza? Les doy 10 segundos para que lo piensen, ¿no? Para que lo imaginen en su mente. ¿Cuál es la reacción a la fuerza de gravedad? Ok, pues espero que ya hayan tenido alguna idea. Muchas personas contestan que es la fricción con el aire o que tal vez es la fuerza normal cuando choca con el suelo o algo así. Pero no, la respuesta es un poco más curiosa. La reacción es la fuerza que la manzana ejerce sobre la tierra. Sí, esta fuerza, fuerza F, también la siente la tierra. Ambos objetos se atraen mutuamente. La diferencia es que la manzana pues sí se ve muy acelerada y la Tierra pues no se ve nada afectada por esa pequeña fuerza que es la que jala la manzana. Entonces la Tierra se podría decir que sube un poquito, pero si tú haces el cálculo realmente sube pues
no sé, nada, ¿no? 0.00000001 metros. Pero técnicamente sí sube la Tierra. Para que se notara la acción y reacción en la fuerza de gravedad, tendrían que ser cuerpos similares, por ejemplo, dos planetas. Si un planeta se acerca a la Tierra, entonces la Tierra va a jalar al planeta, pero el planeta también va a jalar a la Tierra. Y los dos planetas pues van a chocar, ¿no? Mutuamente, pero los dos se van a mover. Entonces, pues van a chocar en algún punto común, que por cierto ese punto común es el centro de gravedad. Pero bueno, el caso es que siempre hay acción y reacción. Muy bien, ya habiendo entendido un poquito más la tercera ley de Newton, vamos a considerar el siguiente experimento. Supongamos que tenemos dos bolas de billar. Vamos a llamar bola A y bola B. Tienen pues sus respectivas masas, masa A. No tienen que ser iguales, puede ser una un poquito mayor que la otra, o no sé. Masas iguales o diferentes no importa. O bueno, pueden considerarlas que son como pelotas de hule, mejor de hule, no de billar. Bueno, resulta que la masa A, digamos que se está moviendo hacia acá con una velocidad A. Y la masa B hacia la izquierda con una velocidad B, que tampoco tienen por qué ser iguales. Entonces las masas chocan y mientras están en contacto, pues ya vimos que cada masa siente una fuerza. La masa B sentiría la fuerza FBA y la masa A sentiría la fuerza FAB. Ok, si nosotros pusiéramos un sensor en cada una de las masas, un sensor de fuerza, que es simplemente pues un pequeño cuadrito, aquí, en cada masa. Ok, y esos sensores nos dieran la gráfica. La gráfica más o menos sería así. Aquí arriba voy a poner la FBA y abajo la FAB. Si se fijan, FBA va hacia la derecha, entonces es una fuerza positiva. Y como les había mencionado hace algunos días, la fuerza de un sensor, de una colisión se ve más o menos así. Empieza en 0, sube y luego baja. Pero ese es FBA, la fuerza que siente la bola derecha. Ok, entonces, ¿cómo es la fuerza AB? Pues siempre es igual en magnitud, pero en signo contrario. Entonces la fuerza se va a ver así, de la misma forma, pero en negativo. Entonces esas serían las gráficas de las dos fuerzas. ¿Cuál es el resultado entonces de la colisión? Lo que seguramente va a ocurrir es que la masa A ahora va a tener una velocidad distinta y la velocidad B también. A lo mejor ahora la masa A se mueve hacia la izquierda y con una nueva velocidad, la cual voy a llamar BA y le voy a poner prima, ese simbolito que está ahí arriba, para indicar que es la velocidad después del impacto. Y pues la masa B sentiría una velocidad BB prima. Nuestro objetivo es pues calcular las velocidades después del choque, ¿no? Es como hacer una predicción de colisiones. Si chocan con ciertas velocidades y tienen ciertas masas, ¿cuál va a ser la velocidad después de que hayan chocado? Para hacer eso vamos a usar el teorema del impulso y la cantidad de movimiento. En general, la integral de la fuerza dt es igual a mv', que sería, en lugar de 2 le voy a poner prima como velocidad final, menos mv. Eso es en general. ¿Qué pasa si este teorema lo aplicamos a la masa B? Recuerden que esta gráfica es para la masa B. A ver, la de arriba es para la masa B. Lo voy a poner así. Y la de abajo es para la masa A. Entonces, ¿qué pasaría si aplico el teorema a la masa B? Bueno, vamos a poner aquí esto. Lo voy a poner aquí. Para la masa B, la integral de FBA dt es igual a m b por velocidad. Aquí hay que tener cuidado con todas las letritas. M velocidad final, o sea B', menos m velocidad B sin prima, la inicial. Para la masa A quedaría así. La fuerza es FAB, que es la otra, la de la izquierda, dt, y
esa fuerza pues a la masa A le va a cambiar su propia velocidad. Aquí también me equivoqué un poquito. Hay que poner aquí arriba masa B y masa B. O sea, es masa B por velocidad B' menos masa B por velocidad B. Entonces aquí sería la masa A, que es la masa que se está viendo afectada, por BA', la velocidad final, menos la masa A por la velocidad A. Ok, entonces tenemos estas expresiones. Pero acuérdense que estas dos fuerzas pues cumplen con la segunda ley de Newton. Es decir, que FBA es igual a menos FAB. ¿Qué quiere decir? Que esta integral, me lo voy a poner con otro color, esta integral es igual a esta porque estamos integrando la misma fuerza, pero en negativo. ¿Qué quiere decir? Que esto es igual a menos esto. Entonces lo de la derecha también es ', a lo de abajo, pero en negativo. Entonces voy a escribir lo siguiente. La primera integral era mb bb'. Ay, no me gustó esa b. bb' menos mb bb. Y esto es igual a menos la otra cosa. Porque recuerden que las fuerzas son iguales, pero de signo opuesto. Entonces sería menos ma BA' menos MA BA. Si yo coloco todas las cosas que sean B', o sea, velocidades finales de un lado, y las cosas que no sean prima, o sea, velocidades iniciales de un lado, del mismo lado, esto lleva a lo siguiente. La masa A por la velocidad A más la masa B por la velocidad B, estas son velocidades iniciales, es igual a la masa A por BA' más la masa B por B, B'. Caray. Y esto es nuestro resultado final. Esta fórmula es importantísima. Es la fórmula que te permite calcular todo tipo de choques, todo tipo de colisiones, en cualquier caso, ¿no? Siempre se va a cumplir esta fórmula en colisiones. Y las colisiones es algo que pues en todos los aspectos de la vida pueden llegar a necesitar. Fíjense, la voy a escribir aquí. Vamos a interpretarla. MA, BA, más MB, velocidad B. Del lado izquierdo son las velocidades iniciales sumadas. Y del lado derecho, MA, BA', más MB, BB'. Muy bien, vamos a interpretarla. Recuerden que el producto de la masa por la velocidad se llama momento lineal. Entonces, en lugar de escribir, pues, masa por velocidad, yo puedo escribir PA más PB es igual a PA' más PB'. Los momentos lineales antes de la colisión son iguales a los momentos lineales después de la colisión. Bueno, no son iguales los momentos, lo que es igual es la suma. Y eso es lo importante. Voy a poner entonces así. Suma de P's es igual a la suma de P'. Así podemos escribir esa fórmula. La de arriba es lo mismo que lo de abajo. Y es una fórmula muy importante. Se llama conservación de la cantidad de movimiento. Esta conservación es una consecuencia de la tercera ley de Newton. Bueno, ¿qué quiere decir? Que la suma de la cantidad de movimiento, que también recuerden que se llama momento lineal, tiene varios nombres, pero ahorita la vamos a llamar cantidad de movimiento. La suma de las cantidades de movimiento antes de la colisión es igual a la suma de las cantidades del movimiento después de la colisión. Cada cantidad de movimiento de cada masa puede variar individualmente, pero cuando las vuelves a sumar te vuelve a dar el mismo valor. Pero esto solamente se cumple bajo una condición especial. Cuando chocan dos objetos, aquí vamos a poner un choque, que también puede ser una explosión, ya sea un choque, una colisión, o también puede ser una explosión, que se separen las masas en lugar de
Bueno, que se separen, ¿no? Que estaban unidas al principio y después se separaron por medio de una explosión. O no se borra. Cuando tenemos un choque o una explosión, estas se llaman fuerzas internas. Las fuerzas internas son entre los objetos que están interactuando. No debe haber ninguna fuerza exterior. Si yo llego desde afuera y le doy una patada a las dos esferas, pues entonces no van a conservar su cantidad de movimiento. Entonces, la conservación de la cantidad de movimiento solo se da si todas las fuerzas son internas. Aquí no importa si son conservativas o no conservativas, aquí lo que importa es que sean internas del sistema. Si todas las fuerzas son internas, son solamente entre los objetos que estén interactuando, para que se cumpla la tercera ley de Newton, porque si llega otra fuerza externa que nada más actúe sobre un objeto, pues entonces no se va a conservar la cantidad de movimiento de ese objeto. Entonces esa es la única condición para que se cumpla la cantidad de movimiento, pero es una condición pues fácil de cumplir. Y esta sería como nuestra fórmula principal para dos masas. Si fueran tres masas las que están como chocando, pues entonces se le pone MC y BC. Pero bueno, todo esto lo vamos a entender mejor con algunos ejemplos. Vamos a suponer que ustedes tienen un... A ver, no lo estoy dibujando bonito. Un rifle de asalto. ¿Sí? Ok, bueno, no me gustó mi rifle, pero... En fin, es un rifle. Y el rifle tiene una bala en la recámara. Vamos a suponer que la masa 1, que sea la del rifle, es de 3 kilogramos. Mientras que la masa 2 de una bala, unos 20 gramos. Entonces, cuando uno mide más o menos la velocidad con una cámara de cámara lenta, entonces podríamos decir que la velocidad de la bala, 2'. O sea, la bala va a salir con cierta velocidad. Cuando ya esté fuera del rifle, va a tener una velocidad V2'. Recuerden que ahora el simbolito de prima es para velocidades finales. Y el 2 significa pues la masa 2, que en este caso es la bala. V2', pues experimentalmente aproximadamente podrían ser unos 600 metros sobre segundo. Bueno, pero vamos a analizar un poco la situación desde el punto de vista de la cantidad de movimiento. Cuando la pólvora explota, y es lo que hace que la bala salga disparada, esto es una fuerza interna. Entonces se debe cumplir la cantidad de movimiento, la conservación. Es decir, M1 por V1 más M2 por V2, antes de que pues dispares la bala, debe ser igual a M1 V1' más M2 V2', después de la colisión. Pero, ¿qué es cada cosa? Bueno, las masas ya las tenemos, pero fíjense que antes de que tú dispares la bala, la velocidad 1 era simplemente 0 y también la velocidad 2. Es decir, antes de que dispares, pues todo está en reposo. ¿Qué quiere decir? Que este término es 0 y este término es 0. Así es que la P inicial, o la sumatoria de P inicial es 0. Esto es la sumatoria de los momentos lineales iniciales. Ahora vamos a buscar suma de P', ¿no? Ok, en suma de P', entonces tiene que seguir siendo 0. Si era 0 al principio y la explosión es una fuerza interna, entonces P' es igual a 0 también. Pero ¿cómo es que es 0? Bueno, estos dos son 0, pero esto también tiene que ser igual entonces a M1, B1'. Bueno, ya voy a poner los valores, fíjense. Debe ser igual a la masa 1, que sería 3, por la velocidad 1', que no conozco. Ni siquiera habíamos dicho que iba a tener, pero ahorita vamos a ver que pues debe haber una B1'. Más los 20 gramos, que es 0.02 kilogramos, hay que convertir a kilogramos,
por v2', que ya dijimos que es 600. ¿Qué quiere decir esto? Que para que se conserve el momento lineal que al principio era 0 y que después siga siendo 0, tiene que haber una v1' que le va a pertenecer al rifle. Entonces el rifle, después del disparo de la bala, también va a tener velocidad. De hecho, si yo despejo v1', me daría pues 0.2 por 600. Perdón, no es eso, es menos 0.2 por 600 entre 3. Así quedaría el despeje. Y si ustedes hacen el cálculo, pues les da, a ver, 0.2 por 600 entre 3. No, es 0.02. Bueno, 0.02 por 600 entre 3. 0.02 por 600 entre 3 te da 4, bueno, menos 4. Y aquí hay un detalle pues muy importante, el signo menos. ¿Qué creen que significa el signo menos? Pues muy sencillo, que si la bala sale hacia adelante, el rifle se va a ir hacia atrás con menos 4 metros sobre segundo. Y esa velocidad se llama velocidad de retroceso y pues todo el mundo lo habrá visto ya sea en una película, en un videojuego, en la vida real, no sé, que cuando se dispara un arma, el arma se va hacia atrás y si no tienes cuidado incluso te puede golpear, ¿no? Si no eres cuidadoso al momento de disparar la bala. Mientras más grande sea la velocidad de la bala y su masa, o sea, su momento final, entonces el calibre, pues, entonces el arma va a retroceder pues con mayor velocidad. Entonces, y eso hace que la suma del momento sea 0, porque el rifle va a tener un momento lineal negativo y la bala va a tener un momento lineal positivo. Y cuando tú sumes, eso va a seguir siendo 0. Entonces ahí es una consecuencia de la conservación de la cantidad de movimiento. De hecho, casi todo el movimiento se hace de esta manera. Para que un objeto se pueda mover, casi siempre es porque empuja algo hacia atrás. Por ejemplo, un avión, por medio de las turbinas empuja aire hacia atrás. Empujando el aire hacia atrás lo manda a mucha velocidad. Entonces el avión se va hacia adelante. ¿Y qué pasa si estás en el espacio, si no hay aire que puedas empujar? Pues entonces un astronauta, ¿cómo se puede mover un astronauta en el espacio si no hay nada que pueda empujar? Bueno, pues ustedes también habrán visto en las películas que los astronautas tienen gas. Ellos expulsan el gas hacia atrás y eso hace con cierta velocidad, ¿no? Mientras más rápido lo hagas, pues entonces el astronauta se va a ir hacia adelante. Entonces se debe conservar la cantidad de movimiento lineal. Pero si se te acaba el gas, entonces pues sí, si eres astronauta pues ya valiste, porque en el espacio pues no hay nada que puedas empujar hacia atrás para que tú te puedas mover hacia adelante. Si tú tienes una pelota en la mano, igual la puedes empujar para tú irte hacia atrás. De hecho en la película de Wall-E, no sé si se acuerdan de esa película, Wall-E usó un extintor para impulsarse en el espacio exterior. Y pues eso es totalmente cierto. Si tú tienes un extintor, solo te puedes empujar en el vacío. En la Tierra pues no funciona porque la fricción no te deja moverte hacia atrás. Pero si tú tienes un extintor y una patineta, es muy probable que sí te muevas hacia atrás. Entonces eso también tiene que ver tanto con la tercera ley de Newton como la conservación de la cantidad de movimiento. Ok, vamos a ver un último ejemplo. Vamos a poner que tenemos una camioneta. Ay Dios, no sé dibujar camionetas. Bueno, parece camioneta, es una Lobo. Esta camioneta va a tener una masa de 1800 kilogramos. Y del otro lado hay un Ferrari. Ese es un Ferrari.
Pero este es más ligero. Este, pues, por cierto, este le voy a llamar masa 1, ¿de acuerdo? Y este va a ser masa 2, que solamente van a ser 1000 kilogramos. Ok, la Lobo se mueve a la izquierda a 80 kilómetros por hora, mientras que el Ferrari se mueve a 140 kilómetros por hora. Y chocan. Cuando chocan, se quedan unidos, quedan pegados. Esto es importante, ahorita vamos a ver por qué. Quedan pegados. Y pues están todos destruidos, ¿no? Así el Ferrari y la Lobo. La pregunta es, cuando queden pegados, ¿quién va a ganar en la colisión? ¿El Ferrari, que tiene menos masa pero más velocidad? ¿O la Lobo, que tiene más masa pero menos velocidad? Es decir, los restos del choque se van a mover izquierda o derecha. Es una pregunta muy fácil de contestar. Ya pues, supongo que más o menos tienen la idea. Lo único que vamos a hacer es aplicar la conservación de la cantidad de movimiento. Masa 1 por V1 más masa 2 por V2 debe ser igual a masa 1 V1' más masa 2 V2'. Pero aquí es donde toma importancia esta característica que les había mencionado, que los automóviles quedan pegados. Cuando los objetos en una colisión quedan pegados, esa colisión se llama totalmente inelástica. Quedan pegados porque no tienen elasticidad. Entonces así se llama, inelástica, totalmente inelástica. Y cuando quedan pegados, los dos objetos se convierten como en uno solo y comparten la velocidad, que quiere decir que V1' es igual a V2' porque son el mismo objeto. Entonces eso es muy importante y le voy a llamar simplemente pues V'. No le voy a llamar ni V1 ni V2, sino V' y ya. Entonces, si sustituyo mis valores acá arriba, pues la masa 1, fíjense cómo queda la sustitución. 1800. La velocidad 1 normalmente se convierte de kilómetros por hora a metros sobre segundo, pero esta ecuación es una ecuación que se llama homogénea y solamente en esta ecuación, solamente en esta ley, todas las que hemos visto no es así, pero en esta puedes dejarlo en kilómetros por hora y el resultado te va a dar en kilómetros por hora. Entonces 1800 por 80 más 1000. La velocidad inicial del Ferrari, ojo, es muy importante que la pongan así, menos 140. Porque recuerden que aquí estamos hablando de vectores y si la velocidad va a la izquierda, entonces es un vector negativo. Esto va a ser igual a M1. Fíjense lo que voy a hacer ahora. Bueno, lo voy a poner un poquito más por acá. Igual, las masas las voy a sumar y voy a dejar como factor común B'. Es decir, va a ser igual a 1800 más 1000. Esto es lo que es del lado derecho, ¿no? Por B'. Entonces lo del lado izquierdo es estos números y lo del lado derecho es masa 1 más masa 2 por B'. Entonces aquí ya puedo despejar B' y vamos a ver quién ganó. Bueno, entonces quedaría 1800 por 80 me voy a poner 1000 por menos 140. La fórmula tiene un más, pero la velocidad tiene un menos. Esto entre 2800, que es la suma de las masas. Vamos a ponerle el resultado. 1800 por 80 más 1000 por menos 140, 4000. Entre 2800, 1.42. Y esto estaría en kilómetros por hora. Bueno, aquí voy a recalcar que el resultado es positivo, más 1.142, que quiere decir que los restos se van a mover de forma positiva, es decir, a la derecha. Entonces aquí lo voy a borrar. Se mueve a la derecha, pero no mucho, estaban casi igualados, porque la velocidad final es muy pequeñita.
1.42. Comparado con los 80 y los 140 que teníamos antes, pues realmente se mueven muy lentamente. Después del choque estaban casi igualados, pero al final de cuentas ganó la camioneta por poquito. Recuerden, sé que ganó porque la velocidad final me dio positiva. Si me hubiera dado negativa, significa que el Ferrari fue quien ganó. Pero no, ganó la Lobo. Entonces esta formulita va a ser muy importante y como pueden ver, la verdad es que es muy fácil de utilizar. M1V1 más M2V2 es igual a M1V1' más M2V2'. Y aprenderse también este concepto de choques totalmente inelásticos. Cuando los objetos quedan pegados, así se llama, y la velocidad final es la misma para los dos objetos, porque básicamente se convierten en uno solo. Bueno muchachos, pues esta es la idea del tema de hoy. Espero que les sea de bastante utilidad y pues nos vemos mañana para nuestra clase virtual. Entonces me despido de ustedes. Hasta luego.